hemos visto que el Evangelio comienza mostrando nuestra necesidad. Continúa revelando el amor de Dios manifestado en Cristo. Presenta el llamado al arrepentimiento y a la fe. Y finalmente, nos introduce al estudio del maravilloso orden de la salvación. En nuestra siguiente conversación, estudiaremos un tema decisivo. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la naturaleza del ser humano? Analizaremos la composición del hombre, la caída, el pecado original y la doctrina del libre albedrío, elementos indispensables para comprender correctamente el Ordo Salutis. En esta parte 2 hablaremos sobre la naturaleza del hombre, la caída y el libre albedrío. Para comprender correctamente el orden de la salvación, primero debemos responder una pregunta fundamental. ¿Qué es el ser humano? Dependiendo de cómo respondamos esta pregunta, también entenderemos por qué el hombre necesita la salvación y cómo Dios obra en él. Exactamente. Toda doctrina de la salvación comienza con una doctrina correcta del hombre. Si pensamos que el ser humano solo necesita un poco de ayuda moral, terminaremos predicando un evangelio superficial. Pero si comprendemos la profundidad de la caída, apreciaremos aún más la grandeza de la gracia de Dios. La Biblia enseña que el ser humano fue creado por Dios con una dignidad única. Génesis 2:7 declara: Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí encontramos dos dimensiones inseparables, una material y otra espiritual. El cuerpo y el espíritu. El cuerpo procede del polvo de la tierra y nos permite interactuar con el mundo físico mediante nuestros sentidos. Sin embargo, el hombre no es solamente materia. Dios también sopló en él el aliento de vida, otorgándole una dimensión espiritual que lo distingue de toda la creación animal. Así es. El espíritu humano posee capacidades que trascienden lo físico. Es racional. Puede conocer a Dios, ejercer la voluntad, amar, adorar y responder moralmente a su Creador. Por eso, cuando el cuerpo muere, el espíritu continúa existiendo. La Escritura lo confirma repetidamente. Jesús habló del rico y Lázaro después de la muerte. Pablo expresó su deseo de partir para estar con Cristo. Y el libro de Apocalipsis presenta las almas de los mártires delante del trono de Dios. La muerte física no significa la aniquilación del ser humano, sino la separación temporal entre el cuerpo y el espíritu. ¿Y qué lugar ocupa el alma? Pablo menciona en 1 Tesalonicenses 5:23 al espíritu, al alma y al cuerpo. ¿Cómo entiende la tradición wesleyana esta enseñanza? Muchos teólogos explican que el término alma, psique, describe la vida interior donde residen las emociones, los deseos, los afectos y las inclinaciones propias de nuestra naturaleza humana. Cuando el pecado domina al hombre, esas pasiones gobiernan su conducta. Pero cuando el Espíritu Santo transforma al creyente, esa vida interior comienza a ser renovada. Los mismos afectos que antes se inclinaban hacia el pecado, ahora son dirigidos hacia Dios. La salvación, por tanto, no consiste únicamente en perdonar la culpa. También implica transformar progresivamente toda la persona. La imagen de Dios y la caída. La Biblia afirma que el hombre fue creado a imagen de Dios. Sin embargo, esa imagen fue profundamente afectada por el pecado. ¿Qué ocurrió en la caída? Cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, ocurrió una tragedia espiritual de enormes proporciones. La muerte entró en la experiencia humana. No solamente comenzó el proceso de la muerte física, sino que también apareció la separación espiritual entre Dios y el hombre. Romanos 5:12 resume esta realidad con palabras contundentes. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres.
Desde entonces, toda la humanidad nace marcada por una naturaleza inclinada al pecado. La depravación humana. Aquí encontramos un concepto importante, la depravación. A veces las personas creen que significa que todos son tan malos como podrían llegar a ser. ¿Es eso lo que enseña la teología wesleyana? No exactamente. La doctrina de la depravación no afirma que cada persona sea absolutamente perversa en todas sus acciones. Más bien, enseña que el pecado ha afectado todas las dimensiones del ser humano. Ha dañado la mente, ha desordenado los afectos, ha debilitado la voluntad, ha distorsionado la relación con Dios. Ninguna parte de nuestra naturaleza quedó completamente intacta. Por eso, nadie puede salvarse mediante sus propios esfuerzos. El problema del pecado. Entonces podemos afirmar que el problema humano no es simplemente la ignorancia. Tampoco es únicamente la falta de educación, ni siquiera la pobreza. El problema fundamental del ser humano es el pecado. Exactamente. Muchas filosofías intentan mejorar el comportamiento humano modificando las circunstancias externas. El Evangelio va mucho más profundo. Dios cambia el corazón. Jesús mismo enseñó que del corazón proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las mentiras y toda clase de pecado. Por eso, la solución tampoco consiste únicamente en cambiar las circunstancias externas. Se necesita un nuevo nacimiento. El libre albedrío. Llegamos ahora a uno de los temas más debatidos de toda la teología cristiana, el libre albedrío. Si el hombre está caído, ¿todavía posee libertad? Desde la perspectiva wesleyana, la respuesta es sí, pero debemos entender correctamente qué significa esa libertad. El pecado ha debilitado profundamente la voluntad humana. El hombre por sí mismo jamás podría iniciar su propia salvación. Sin embargo, Dios no ha eliminado la capacidad humana de responder a su gracia. La gracia preveniente restaura suficientemente esa capacidad para que toda persona pueda responder libremente al llamado del Evangelio. La gracia y la respuesta humana. Entonces, cuando una persona escucha la predicación del Evangelio y siente convicción de pecado, ¿esa experiencia ya forma parte de la obra de Dios? Absolutamente. Nadie busca sinceramente a Dios sin que el Espíritu Santo haya estado obrando previamente en su corazón. Jesús declaró: «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere». Pero esa atracción divina no obliga sino que invita, convence, persuade e ilumina. El Espíritu llama, pero el ser humano conserva la responsabilidad de responder. La responsabilidad humana. Las Escrituras parecen presentar constantemente esa responsabilidad. Por ejemplo, Esteban dijo a los líderes judíos: «Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo». Si el Espíritu puede ser resistido, entonces el hombre posee una verdadera responsabilidad moral. Exactamente. También encontramos numerosos llamados bíblicos: arrepentíos, convertíos, escoged hoy a quién servir, venid a mí, no endurezcáis vuestro corazón. Todos estos imperativos perderían sentido si la respuesta humana fuera completamente inexistente. La Biblia presenta un hermoso equilibrio. La salvación comienza con Dios, continúa mediante la gracia de Dios, termina por la gracia de Dios. Pero durante todo ese proceso, Dios trata al ser humano como una persona responsable y capaz de responder al llamado divino. Una diferencia importante con el pelagianismo. Algunos podrían pensar que esta enseñanza concede demasiado poder al hombre. ¿Cómo respondería usted? La tradición wesleyana ha sido muy clara en este punto. No creemos que el hombre pueda iniciar su salvación por sus propias fuerzas. Eso sería pelagianismo. Tampoco creemos que la gracia sea simplemente una ayuda externa.
Lo que afirmamos es que toda respuesta humana es posible, únicamente porque la gracia de Dios ya ha estado obrando primero. La iniciativa siempre pertenece a Dios. La respuesta pertenece al hombre. La gloria pertenece únicamente a Dios. Aplicación pastoral. Esta doctrina tiene profundas implicaciones para el ministerio. Nos recuerda que nunca debemos desesperarnos por una persona aparentemente endurecida. Mientras haya vida, el Espíritu Santo puede seguir obrando en su corazón. Y también nos recuerda nuestra responsabilidad como predicadores. No manipulamos decisiones, no forzamos conversiones. Predicamos fielmente el Evangelio, confiando en que el Espíritu Santo convencerá de pecado, justicia y juicio. Nuestro deber es sembrar la semilla. Solo Dios puede producir el nuevo nacimiento. Conclusión. Hoy hemos aprendido que el ser humano fue creado a imagen de Dios, pero esa imagen fue profundamente afectada por la caída. También vimos que el pecado dañó todas las dimensiones de nuestra naturaleza, haciendo imposible la salvación por méritos propios. Sin embargo, gracias a la gracia preveniente, Dios continúa llamando al pecador y capacitándolo para responder libremente al Evangelio. En nuestra próxima sesión, estudiaremos dos de los elementos más decisivos del Ordo Salutis: la fe salvadora y el arrepentimiento. Analizaremos qué significa creer verdaderamente en Cristo, cuáles son los componentes de la fe bíblica, por qué el arrepentimiento es indispensable y cómo ambas realidades se relacionan con la justificación y el nuevo nacimiento.